Bienvenidos a la clase de los primarios. Hoy día vamos a tener la lección número 5. Queremos estar con todos ustedes en esta clase número 5. Vamos a hablar nosotros acerca de una lección muy importante y para eso nosotros vamos a utilizar dos personajes importantes que son Moisés y Aarón, ¿no? Moisés y Aarón lo vamos a utilizar nosotros y vamos a hacer un ídolo de oro. Así que vamos a ver, la lección número 5 tiene una gran importancia para nosotros y sobre todo tiene una gran importancia para la enseñanza de los niños. Así que vamos a nosotros a ver y aprender más acerca de esta lección eh, sobre el becerro de oro. Esta es posiblemente una de las primeras, es la primera vez que en la clase de los primarios se está estudiando esta lección. Por lo tanto, los niños necesitan entender lo que ocurrió, ¿no es cierto? Porque la semana pasada dejamos a que el pueblo de Israel había recibido los 10 mandamientos que Dios le había dado a través de Moisés. Luego Moisés sube al monte Sinaí y ahí está cerca de 40 días y entonces el pueblo comenzó a desesperarse porque no encontraban a Moisés, no sabían dónde Moisés estaba y entonces comenzaron las especulaciones. Así que vamos a hablar sobre el becerro de oro y la figura que estamos mostrando es una figura que hay que a los niños usar el método de la descripción. Hay que preguntar a los niños en esta figura qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que aparece, cómo están las personas. Así que la figura que ustedes ven son personas que están felices alrededor de un ídolo que es dorado. Ustedes pueden ver la felicidad de las personas que están ocurriendo. Así que eso es algo descriptivo que se puede utilizar con los niños. Okay, así que sigamos entonces. Estamos hablando del eslabón de la gracia. Dios se nos revela a sí mismo. El versículo dice, tú, Señor, eres bueno y perdonador. Grande es tu amor por todo lo que te invoca. Moisés descendió al monte, trajo las dos tablas las dos tablas escritas y hay que recordar que esas tablas eran la obra de Dios y por lo tanto Moisés estaba descendiendo con las tablas de Dios, ¿no? Cuando dice la Biblia, estaba bajando Moisés del monte Sinaí y en sus manos tenía las dos tablas que habían sido escritas por Dios, los 10 mandamientos, 4 en uno y 6 en otro, que nos habla acerca de los 10 mandamientos. Recuérdense que Dios nos dio 10 dedos en la mano para tener siempre presente. Y cuando él estaba bajando la montaña, escuchó un alarido que la gente gritaba, ¿no? Moisés pensó que había una pelea en el campamento, pero Josué Josué pensaba que era una batalla que había, pero Moisés dijo no es que hay una pelea o hay una guerra o nos han atacado los egipcios. Es que se están escuchando alaridos fuertes, ni voz de alaridos débiles. Yo escucho que la gente está cantando. O sea, diferentes posiciones porque ni Josué ni Moisés sabían lo que estaba ocurriendo. Josué pensaba que esa gritadera que había, que a lo mejor estaban desentonados, eran que alguien había atacado, ¿no? Y en cambio Moisés pensaba que había un canto, alguna actividad, algo así. Así que lo encontramos así, vemos que habían dos puntos, así que vamos a ver qué sucede en la historia. Bueno, resulta que Aarón, el pueblo estaba desesperado porque Moisés no estaba, casi habían pasado más de 40 días. Así que Moisés no bajaba y entonces pensaban que Moisés se había muerto, ya tenía 80 años. Así que dijeron ya a lo mejor murió este Moisés, ahora qué vamos a hacer. Así que el pueblo estuvo preocupado. Entonces ellos decían, bueno, estamos en el desierto. Se olvidaron de Dios, se olvidaron de la columna que los protegía del sol en el día y de la nube de fuego que los protegía en la noche. Y dijeron ellos, vamos a retornar a Egipto. Así que ellos dijeron, bueno, vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer un Dios
Así que copiaron uno de los dioses que habían en Egipto, que era la vaca, era un animal sagrado. Así que pidieron, como no traían ellos ídolos, entonces decidieron traerlo. Así que juntaron todo el oro que tenían, anillos, brazaletes, cántaros, las cosas de oro que ellos tenían, que les habían dado los egipcios, y Moisés y Aarón, que tenía experiencia, ¿no es cierto?, haciendo este tipo de trabajos, hizo un becerro de oro. Ahora, la pregunta es, Aarón, ¿por qué lo hizo eso? Bueno, el pueblo estaba bastante molesto. Estaba molesto porque estaba en el desierto, no estaban pensando en servir a Dios, se olvidaron de lo que Dios había hecho por ellos, se olvidaron de las 10 plagas que había ocurrido, se olvidaron de lo que Moisés realmente, como Dios lo había usado, y Aarón debió haberse mantenido fiel a Dios, pero él decidió hacerle caso al pueblo y dijo, bueno, ahí está su Dios, mañana vamos a adorar a Dios. Tristemente, a veces no sabemos por qué la gente actúa así, así que el pobre Moisés, el pobre Aarón, se vio. El pueblo estaba ofrendando, estaba cantando, estaban bailando ante el becerro de oro como lo habían visto en Egipto. Acuérdate que el pueblo hebreo estaba recién aprendiendo de Dios y ellos muchas cosas que habían visto en Egipto las estaban copiando para su vida espiritual. Así que ellos estaban haciendo lo mismo que hacían los egipcios que le habían enseñado y ellos se olvidaron rápidamente de Dios, de lo que Dios había dicho, de lo que Dios había hecho por ellos, de por qué Dios los había escogido para ser el pueblo de Dios y los estaba llevando a la tierra prometida. Así que la gente se olvidó y comenzaron a dar ofrendas, cantar y danzar. Ahora tú pregúntate, ¿qué era lo que ellos podían ofrendar? Estaban en el desierto. Así que si alguien tenía flores o tenía algo valioso, le traía para ponerlo, cantaban. ¿Qué canto? Si para uno saber una canción hay que saber la letra de una canción. Así que me imagino que ellos tenían cantando las canciones que escuchaban a los egipcios. Y por supuesto bailando, danzando ante el becerro de oro. Cuando de repente eso estaba ocurriendo, Moisés llega donde pudo observar todo. Dice que él pudo observar todo el campamento de Israel, vio el becerro, vio las danzas, escuchó las canciones, la gente lo miró y dice que él ardió en una ira, en un enojo. ¿Por qué estaba enojado Moisés? Moisés estaba enojado no porque a él lo habían cambiado de líder. No, hasta ese momento no sabía que su hermano Aarón había hecho el becerro de oro, sino que él estaba molesto porque el pueblo que había visto tantas maravillas estaba adorando un ídolo que no tenía poder, que Dios lo había derrotado cuando él hizo las plagas de los animales, de la muerte de los animales. Así que fue tanta su molestia que arrojó las tablas de sus manos y las piedras se quebraron, ¿no? Entonces Moisés tomó el becerro que había hecho, lo tomó, lo quemó en el fuego, o sea, para que vean que yo creo que todo el pueblo estaba mirando lo que estaba ocurriendo. Así que lo tomó, o sea, Moisés, vieron que Moisés era mucho más, era un hombre de Dios, porque si hubiera sido un Dios, automáticamente el becerro lo hubiera destruido. Pero era un ídolo, lo quemó, lo molió, lo hizo polvo de oro y lo esparció en las aguas y le dijo a los hijos de Israel que tenían que beber. Y entonces Moisés le preguntó a Aarón, porque ahí sí ya sabía que Aarón había hecho esa imagen. ¿Por qué has traído sobre él tan gran pecado? Ahora, ¿cómo mostró su ira? Quebró las tablas de la ley y quemó y destruyó el becerro de oro. Creo que fue un arrebato, algo que lo hizo sin pensar. eh, Quizás él dijo, este pueblo no merece la ley de Dios. Este pueblo rápidamente se olvidó y a veces cuando la gente se equivoca, comete un error y tira las tablas de la ley. Así que eso fue lo que sucedió. Luego quemó y destruyó el becerro de oro y Moisés quiebra las tablas de los 10 mandamientos, ¿no?
Y como vemos, Moisés coge el fuego, ¿no? Quizás había alguna fogata, quemó ese becerro y lo quemó para que el pueblo supiera que un ídolo no es nada en el mundo, que estaban adorando una imagen que no tenía poder, que no era un Dios real, que no tenía ni poder para destruir a Moisés, y que lo estaba destruyendo, ¿no? Moisés actuó contra el pecado y después actuó contra las personas que estaban en ese momento desobedeciendo el primer mandamiento de no tener dioses, el segundo de hacer una imagen. Y ahora, ¿quién es aquel que podría hacer daño? ¿No es cierto? Entonces es importante que no solamente actuó contra el pecado era la adoración al ídolo, sino también contra los pecadores, ¿no? Así que era un pueblo que sabía quién era Dios, era un pueblo que sabía que los dioses de Egipto no tenían la fuerza para destruir al verdadero Dios y que a pesar de que habían salido, eran personas que no estaban dispuestos a dejar los ídolos de Egipto, ¿no? Porque Dios les dio una oportunidad. Ellos pudieron haberse quedado en Egipto, pero ellos salieron y ahora en el desierto querían llevar una vida sin Dios, ¿no? Entonces le preguntaron, bueno, ¿por qué tú has hecho eso? Entonces le dice, no te enojes, tú conoces al pueblo que es inclinado a hacer el mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Y le respondió, y entonces yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo, y me lo dieron. Lo eché en el fuego y salió este becerro. O sea, Aarón dijo, el pueblo me forzó. Pero claro, él pudo haberse mantenido fiel a Dios, ¿no? Entonces ellos querían un Dios que les ayudara a retornarse a Egipto, porque la mayoría de la gente quería regresarse a Egipto. Y entonces dice él, yo cogí el becerro, tiré y salió un becerro, ¿no? O sea, como diciendo que, bueno, cualquier persona tira algo de oro en una olla y sale un becerro. Automáticamente él tuvo que darle la forma también de los dioses que tenían en Egipto. Primero hay que entenderlo, Aarón, que él se excusa, él trata de decirle que no se enoja, él echa la culpa al pueblo, ¿verdad? También le dice a Moisés, tú tienes la culpa porque tú te fuiste muchos días y no sabemos qué pasó contigo. Tú estabas más de 30 días allá en el Sinaí, y entonces la gente pensó que tú estabas muerto. Y él inclusive dice, yo tiré oro y salió un becerro. O sea, las excusas se ven inagotables. O sea, cuando una persona, tú conoces de Dios y tú haces una cosa que la gente te presiona, quizás tus amigos o tus parientes te dicen, toma una cerveza, o haz una fiesta como nos gusta a nosotros, o quizás haz juegos como nos gusta a nosotros, quizás haz un deporte como nos gusta a nosotros. Entonces tú sabes lo que la gente quiere, lo que la gente gusta, entonces tú haces las cosas, haces una comida, una fiesta con música que no es para Dios, o quizás es una fiesta con música, con comida puerco, mariscos, o quizás haces invitaciones a personas que bailen o una música inapropiada, porque tú sabes lo que le gusta, pero si alguien te descubre, no digas, ah, ellos me dijeron, me forzaron, a mí me obligaron. No, es simplemente porque tú decidiste hacer las cosas sin mantenerte fiel a Dios. Y Aarón fue una persona que no se mantuvo leal a Dios. Ahora, ¿por qué Aarón se dio la petición del pueblo? Porque se dice, la historia judía dice que los hebreos en una oportunidad habían matado a un hombre de Dios, que tenía miedo, también había una parte, él no estaba tan consagrado espiritualmente, él no estaba alerta y tenía muchas fallas en la oración, ¿no? Porque Aarón pudo haber clamado a Dios, Aarón sabía cómo era Dios, Aarón podía haberle pedido a Dios ayuda, fuerza, si Dios se lo hubiera mandado, como lo mandó cuando eran las plagas, o sea que no había ninguna excusa que él no pudiera hacerlo. Entonces vio Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, que un grupo estaba contento, otro grupo estaba fácil.
vio la vergüenza que había cometido Aarón. Así que se puso en la puerta del campamento y dijo, quien está con Jehová, vengan conmigo. Y lo gritó bien fuerte. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Casi el 8.3% del pueblo de Israel era de la tribu de Leví, uno de cada 12. Así que Dios le dijo a Jehová, cada uno coja su espada y maten a todos aquellos que así sea su hermano, su amigo, su pariente, y entonces mátenlos porque ellos no quieren ser parte del pueblo de Dios. Ahora, ellos no eran felices sirviendo a Dios, no eran felices en el desierto, querían regresar otra vez a ser esclavos, querían regresar otra vez a los dioses de Egipto, así que ellos murieron y murieron ese día como 3,000 personas. La orden era una orden de Dios, así que Moisés lo obedeció y las personas que fueron fieles. Él sabía que la gente no estaba feliz en el desierto. Sabía que muchos querían regresar a Egipto. Sabía que muchos todavía querían adorar a los dioses. Así que ellos tuvieron que ser muertos, ¿no? Era una orden de Dios porque ya al final al cabo ellos iban a perecer. Ahora, al día siguiente, Moisés reunió al pueblo y le dijo, ustedes han hecho un gran pecado. Así que le dijo, yo voy a subir nuevamente al monte y voy a hablar con Dios y le voy a rogar por ustedes, ¿no es cierto? Y voy a tratar de que Dios los perdone. Así que Moisés volvió y habló con Dios. Y entonces Moisés le dijo, te ruego por este pueblo que ha cometido un gran pecado porque hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, a mí, dijo Moisés, bórrame del libro de que has escrito, el libro de la vida. Entonces Moisés fue a hablar con Dios, ¿no? Y Dios le dijo, al que peca, yo lo voy a borrar del libro de la vida. Ahora pues, ve ahora, lleva a este pueblo donde se te ha dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero el día del castigo yo castigaré a ellos por su pecado. Así que Moisés, el pueblo de Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho un becerro que había hecho Aarón, ¿no? El castigo fue una obra de ejemplo de Dios. Aarón no sufrió la muerte, sino los responsables del pueblo los hirió, porque el suyo fue el pecado de debilidad, pero el de ellos fue el pecado de la rebelión, ¿cierto? Y eso es algo bastante interesante, porque nosotros podemos tener Dios, podemos estar dentro de la iglesia, pero extrañamos las cosas de afuera, la comida, extrañamos cosas que son unos dioses que ocupan un lugar por Dios. Extrañas maybe las fiestas, la música, la risa. Muchos en esta Navidad pasada cayó en sábado, no podían celebrar la Navidad porque cayó en sábado y extrañaban sus familias, los juguetes. Hay mucha gente que extraña las cosas que nosotros como pueblo de Dios no las practicamos, ¿no? Como las malas palabras, ir a los estadios, ir al cine, bailar, ver películas prohibidas o a practicar hobbies que no podemos. Y mucha gente estamos dentro de la iglesia, pero estamos descontentos porque no podemos hacer esas cosas. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es realmente, tenemos que pensar, ¿no? Tenemos que tomar una decisión. Si por ninguna razón debemos ser como lo fue Aarón. Aarón fue débil. Él pecó por debilidad. Él dijo, bueno, este pueblo me va a matar a mí también, como ha matado a otras personas, así que yo mejor hago lo que ellos me dicen. Total, al final y al cabo, ya, ¿qué gano? Así que él pidió cosas de oro, la gente le dio, y entonces salió un becerro de oro. Pero él pecó por débil, pero los otros pecaron por rebelión. Porque el pueblo dijeron, ahora no sabemos qué pasó con Moisés. Dijeron ellos, no sabemos qué pasó con Moisés. Subió al monte y va más de 30 días ahí arriba y no tenemos de él. Así que dijeron, vamos a regresar a Egipto, pero vamos a buscar un Dios que nos ayude. Se olvidaron rápidamente de Dios. Y eligen un Dios que Dios había derrotado,
en las plagas. Cuando murieron los animales, murieron también las vacas. Así que los egipcios adoraban muchos ídolos y uno de los ídolos principales era el dios de las vacas, de entre tantos dioses. Así que mientras ellos estaban adorando, haciendo sacrificios, bailando las mismas canciones que habían visto. Así que aparece Moisés, que venía bajando con los 10 mandamientos, y fue tanta la ira de él que Dios perdonó a Moisés, por supuesto, lo que él hizo, y le dio otra vez los 10 mandamientos, se los vuelve a escribir en piedra, y estos 10 mandamientos que él agarra, los tira, los rompe, y era tanta su ira que cogió ese becerro, que no debió haber sido muy grande, porque para que un hombre como Moisés fuerte, tampoco debió haber sido tan chico, porque lo cogió, lo tiró, lo quemó, lo hizo polvo, dice la Biblia, y lo tiró en el agua y lo dio de beber al pueblo. Eso nos muestra que el pueblo estaba ahí sorprendido, porque el Dios no se defendió, el Dios becerro no se defendió. Era que Dios era más poderoso y ellos tuvieron que reconocerlo. Y Moisés lo regaña a su hermano, porque era su hermano no lo deja de regañar. Es importante, tu hermano puede cometer un error y no porque es tu hermano tú tienes que justificar. Aquí se ve que aunque Aarón era su hermano y mayor, porque Aarón era mayor por 3 años, lo llama y le dice, porque tú hiciste eso, muchacho, tú eres una persona cristiana, tú has visto los milagros, tú me ayudaste en todas las plagas de Egipto, tú me ayudaste, tú viste cuando Dios abrió el Mar Rojo, ahora tú has visto todo lo que Dios nos está protegiendo, ¿cómo se te ocurre hacer un becerro? Entonces él le pide que se calme, le dice que mira, es el pueblo, yo solamente puse el oro y salió un becerro. Y luego Moisés hace un llamado, le dice a la gente, los que están conmigo, los que quieren servir a Dios, vengan conmigo. Y el vino dice un porcentaje. Vinieron y entonces Dios le dice, ahora ustedes cojan, Dios le dice, no Moisés, cojan la espada y maten a todos aquellos que no quieren ser parte de mi reino. Precisamente cuando Jesús venga por segunda vez nos va a dividir en 2 grupos. Un grupo los que están leales a Dios, como lo era Moisés, y aquellos que no lo eran, aquellos que se rebelaron contra Dios. Los que se rebelan contra Dios van a ser destruidos. Tristemente había muchos en el pueblo de Israel que habían venido quizás con miedo a Dios, y ellos ahora que eran parte del pueblo de Dios no se sentían felices, extrañaban las cosas de Egipto. Extrañaban los dioses, extrañaban los cantos, los bailes que tenían, la forma de ofrendar, las cosas, ¿no? Y nosotros nos podemos parecer muchos a ellos. A veces extrañamos las cosas que el mundo tiene, el baile, los cantos, la música, extrañamos las danzas, las comidas, las fiestas, el trabajo, el dinero, extrañamos, sí, pero ellos eran infelices. No se podía ser que ellos eran personas infelices, pero realmente ellos Dios lo decidió y que así fuera su castigo de ellos. Y luego Dios reprende también a aquellos que se habían rebelado contra él. Así que Moisés sube y es triste la historia del becerro de oro porque las personas no deben, las personas que no aman a Dios no pueden influenciar sobre las personas que se mantienen fiel a Dios. No es lo correcto que una persona se deje presionar por el grupo. En este caso, el pequeño grupo que se mantenía leal a Dios se dejó influenciar por los otros adoradores de los ídolos y ellos también, ¿no es cierto? También no fueron valientes en mantenerse leales a Dios. En el futuro quizás tengamos que mantenernos fieles a Dios. Cada día tú tienes que ser un fiel soldado de Dios. Trata de mantenerte fiel a Dios, trata de mantenerte, ser leal a Dios para que tú puedas realmente salir victorioso. Recuérdate que los que se mantuvieron fieles a Dios tuvieron una recompensa, su vida fue salvada. La historia del el becerro de oro es una historia muy impactante. Hoy día tenemos dioses también que pueden alejarnos de Dios. La televisión, los celulares, las películas, los actores, los cantantes, la comida, los amigos, los estudios, la escuela, los libros, tus juguetes pueden ser tus becerros de oro.
que aunque estás aburrido en la casa por tanto COVID, te dedicas a hacer esas actividades. Que Dios nos ayude en esta mañana a tomar una buena decisión. O nos mantenemos fieles a Dios, como lo hizo Moisés y ese grupo pequeño de personas, o si formas parte del otro grupo que todavía extraña las cosas del mundo, pues recuérdate que vamos a ser destruidos. Esta es una lección donde se ve la misericordia de Dios y se ve su amor. Que Dios nos ayude y recuerda la historia del becerro de oro.